Hola a todos, muy buenas tardes o muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo de la hora a la cual ustedes estén siguiendo esta clase magistral. Entonces continuaremos ahora hablando de lo que es los distintos tipos de energía que nosotros podemos encontrar cuando vayamos a desarrollar proyectos a nivel de ingeniería civil. Entonces, podemos empezar o recordemos mejor cómo era que nos definían, cómo nos definían allá desde el punto de vista de la física, qué es la energía. Entonces, leámoslo así tal cual, es la propiedad o la capacidad que tiene un objeto de producir transformaciones a su alrededor. Entonces, esa es la definición como básica de lo que es energía. Y a partir de ahí, pues nosotros vamos a aplicar esos distintos tipos de transformaciones a qué? A alimentar, digamos, desde el punto de vista energético, un proyecto, una ciudad, una población apartada, puede ser. Entonces, vemos nosotros ahí en la diapositiva, en la presentación, pues varios tipos de energía. Entonces, vemos un bombillito, el del lado izquierdo, como con aspas para vientos, energía eólica. Tenemos el segundo bombillito yendo de izquierda a derecha, que es agua, o sea, energía hidráulica. Tenemos en el tercer bombillito paneles solares. En el cuarto, pues la energía también proveniente del sol. Y pues debemos tener en cuenta que también desde el punto de vista de la física nos decían que la energía no se crea o se destruye, sino que se transforma. Entonces, desde ese principio, vamos a empezar a hablar de los distintos tipos de energía que podemos manejar nosotros. ¿Cuáles son esos tipos? Entonces podemos encontrar un primer grupo que podemos llamar energías renovables. Dentro de ese grupo, pues pueden ustedes ver ahí en la imagen que tenemos un parque eólico, por decirlo así. Entonces, cuando yo hablo de energías renovables, son energías que tienen fuentes que teóricamente hablando son infinitas, entonces que no se van a agotar, que día a día se están renovando. Entonces, por ejemplo, el viento en teoría no se agotaría. El sol en teoría, o al menos en un corto plazo, pues no se va a agotar. Entonces, por esa razón hablamos de energías renovables. Pero también podemos hablar de energías no renovables, es decir, que si yo acudo a esas fuentes, en algún momento determinado esa fuente se va a agotar y no podré hacer uso de ese tipo de energía. Entonces debo esperar una buena cantidad de tiempo, no estoy hablando de 10 o 20 años, sino de miles de años para que esa fuente pudiese volver a renovarse. Entonces, en la imagen ustedes ven, por ejemplo, un campo petrolero. Entonces, el petróleo es una fuente de energía no renovable porque en algún momento ese recurso podrá agotarse. Entonces, empecemos a hablar paso a paso de cuáles son esas energías renovables. Entonces, como les mencionaba yo, las renovables las obtengo yo de una fuente que en teoría no se va a agotar. Hablamos del viento, del sol. Entonces, esas fuentes conservan o tienen un potencial de energía bastante alto y pues pueden beneficiar de una manera importante la generación de energía para algún proyecto o el suministro de energía para algún asentamiento poblacional. Esta energía, estos tipos de energía renovable, pues también se pueden subdividir en otros dos tipos. Entonces, podemos hablar de energías renovables no contaminantes y podemos hablar de energías renovables contaminantes. Entonces, vamos a estudiar a detalle cada una de ellas. Entonces, cuando hablamos de energías no contaminantes, entonces, ¿de qué tipo de energías vamos a estar hablando? Entonces, vamos a hablar de la energía azul. Entonces, ¿qué es la energía azul? Es la aquella que se obtiene por la diferencia en la salinidad que hay entre el agua de mar y el agua
dulce. Entonces, esto ustedes donde lo pueden ver. Lo pueden ver, por ejemplo, en las desembocaduras de los ríos. Entonces, en las desembocaduras de los ríos se puede obtener este tipo de energía por temas de presión osmótica. Entonces, el residuo tiene un agua de un cierto contenido salobre y tiene un alto potencial energético, que digamos, al menos a nivel en Colombia no se aprovecha o no se está aprovechando. Entonces es una energía que podemos tener en cuenta, sobre todo en zonas costeras. Hablamos también de la energía geotérmica. Entonces, como su nombre lo indica, se obtiene por las altas temperaturas que hay en la corteza terrestre. Entonces, unos cuantos kilómetros bajo tierra, las temperaturas de la Tierra son bastante altas y esa temperatura o esas altas temperaturas pueden aprovecharse de manera eficiente. ¿Debido a qué? Debido a que podemos encontrar fuentes de aguas calientes que bajo ciertas condiciones de presión y temperatura pues se pueden extraer hacia la superficie y por ejemplo aprovecharse para la calefacción de sitios en los cuales la mayor parte del año hayan bajas temperaturas. Eso ustedes de pronto lo pueden ver en países como Rusia, que es un país que en la mayor parte del año mantiene con bajas temperaturas. Entonces es un tipo de energía muy importante que se puede aprovechar y que tiene un alto grado de eficiencia. ¿Qué otros tipos de energía vamos a encontrarnos? Entonces nos encontraremos con la energía eólica. Entonces, cuando hablo de energía eólica, entonces hablo de la energía que se obtendrá gracias al movimiento de unas aspas que genera el paso del viento. Entonces, estas aspas, al moverse, van a generar energía debido a que hay unos generadores adentro que aprovechan la rotación de estos aparatos y se aprovechará todo su potencial, sobre todo en regiones aisladas. Entonces, por ejemplo, en Colombia, ¿dónde podemos encontrar un parque de energía eólico? En La Guajira hay un claro ejemplo de generación de energía mediante este mecanismo. Entonces, podrán ustedes investigar cuál es el potencial que tiene ese parque eólico. Y en algunas otras partes del mundo también hay un potencial bastante alto con el uso de esa energía. Manejamos también lo que es la energía hidráulica. Entonces, cuando hablamos de energía hidráulica, lo que pretendemos hacer es aprovechar la energía potencial que se da por diferencia de altura en el agua. Al tener esa diferencia de altura en el agua, entonces se libera de manera controlada un caudal de agua que permitirá mover unas turbinas y esas turbinas que estarán conectadas a su vez con unos motores generarán energía eléctrica. Entonces, lo ideal a la hora de construir, digamos, presas, porque las presas son las que permiten generar este tipo de energía, lo ideal es buscar un sitio con la mayor cantidad de lluvias o un mayor régimen de lluvias durante el año. Entonces, ese es algo clave para que se pueda poner a funcionar este tipo de energías. Y por supuesto, pues debo buscar un sitio que pueda ayudar a contener esa cantidad de agua para poder aprovechar y generar este tipo de energía. También tenemos las energías mareomotrices. Entonces, como su nombre lo indica, pues se aprovecha la energía debido al movimiento de las aguas marinas, al fuerte oleaje. Este oleaje ayuda o permite aprovecharse para generar energía, la cual se genera a través de un alternador que estará inmerso en el agua y podrá ayudarnos a generar energía eléctrica. En Colombia no es muy, o mejor, no se tienen proyectos en los cuales se puedan generar este tipo de energías. Hablamos de uno de los más conocidos, hablamos de la energía solar. Como su nombre lo indica, pues se obtiene del sol.
debido pues a la radiación electromagnética que emite este elemento. Entonces esa radiación se retiene en unas células fotovoltaicas, las cuales pues se incluyen dentro de lo que es un panel solar, y dependiendo del área, pues así entre mayor área pues tendré una mayor, o podré generar una mayor cantidad de energía. Y finalmente, pues tengo la energía undimotriz, entonces que también tiene que ver con el movimiento de las olas en el mar, muy parecido a lo que es la mareomotriz, que digamos acá en Colombia pues no tiene un potencial de uso grande. También dentro de las energías renovables pues podemos tener energías contaminantes. Entonces, esas energías contaminantes, pues, ¿qué generan? Emisión de gases que producen efecto invernadero. Entonces, obtenemos, digamos que esa energía a través de la materia orgánica, que también se conoce como biomasa, y se generan, por ejemplo, combustibles. Entonces, ¿qué combustibles o qué materias primas permiten ese tipo de energías contaminantes? Entonces, por ejemplo, la explotación del carbón, el uso del carbón, que ustedes saben, se explota, por ejemplo, en minas en el Cesar, por ejemplo, que está la Drummond, está Cerrejón, en La Guajira. Tenemos otras fuentes como el bioetanol, el biodiesel, que pues que si bien lo puedo obtener de recursos en teoría infinitos, pero estos recursos, la producción de ese tipo de fuentes, pues me generará gases de efecto invernadero. Entonces, ya ustedes de pronto conocerán por noticias el uso o las bondades del biodiesel o el bioetanol para vehículos. Entonces, como les mencionaba, este tipo de fuentes generan gases de tipo invernadero, principalmente monóxido de carbono. Paso finalmente a lo que son los tipos de energías no renovables. Entonces hablamos de que esas energías, una vez se agotan, ya no podemos hacer uso de ellas, o sea, no son infinitas. Entonces, por ejemplo, tenemos las energías fósiles, que son las más conocidas dentro del medio. Entonces, ¿qué tipo de energías se maneja ahí? El carbón, el petróleo, y como digámoslo así, como un derivado de la explotación petrolera, tenemos el gas natural. Entonces, estas energías, ¿en qué las podemos convertir? Entonces, las convertimos en movimiento, por ejemplo, para los motores de los vehículos. Podemos convertirlas en calor, si hablamos, por ejemplo, de hornos o calderas. También dentro de las energías no renovables podemos hablar de energías nucleares. Entonces, ¿de dónde obtenemos este tipo de energía? Mediante lo que es un proceso llamado fisión nuclear de elementos químicos, como por ejemplo el uranio y el plutonio. Aquí en Colombia pues no se manejan este tipo de energías, pero ustedes de pronto pueden recordar en fuentes de internet que hay centrales nucleares, como por ejemplo Fukushima en Japón, que recientemente afectó el Océano Pacífico por un sismo, debido a que escapó, o hubo un escape de estos elementos y contaminaron las, las aguas del Océano Pacífico. Entonces, la idea de este tipo de energía es convertirla en una fuente de energía eléctrica, la cual es muy eficiente, es bastante eficiente, porque con poco material se puede generar energía para una buena cantidad de habitantes en ciudades. Hay que tener en cuenta que este tipo de energías no generan gases de efecto invernadero, aunque si no se manejan adecuadamente pueden generar residuos radioactivos, los cuales son peligrosos y que pueden contaminar de manera severa la zona de influencia en donde se encuentren esas plantas nucleares.
Finalmente, entonces tenemos lo que es la energía solar, que es la fuente, digamos que por excelencia estamos utilizando mucho en los proyectos de construcción sostenible, porque evito el uso de energías que tal vez son poco eficientes y que generan mayores impactos, como por ejemplo la energía que proviene de las hidroeléctricas. Entonces, si yo tengo una energía, paneles solares, por ejemplo, para construcciones campestres o para construcciones sostenibles que hagamos en ciudades, pues yo puedo obtener una mayor eficiencia energética, consumir menos recursos y aprovechar el potencial solar que pueda haber en el lugar. Entonces, ¿cómo hacemos la captación de esta energía solar? A través de paneles fotovoltaicos. Como les mencionaba anteriormente, entre más paneles, pues mayor energía se va a generar. Entonces, con los paneles yo puedo captar energía, también puedo captar energía con colectores solares térmicos, aunque pues los paneles son mucho más usados. En promedio, hablando para paneles solares, se puede captar aproximadamente 1000 vatios por metro cuadrado. Entonces, con base en este dato, pues uno puede diseñar su sistema de paneles para colocar en un edificio, en una casa o en algún lugar dependiendo de la energía que yo necesite generar. Entonces, con esto hemos hablado de lo que son energías, los distintos tipos de energía, renovables, no renovables, limpios y las que pues no son tan limpias. Entonces, veremos dentro de 8 días en la siguiente clase. Feliz día, feliz tarde o feliz noche. Chao.